Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso vamos a estudiar el punto 2.1 que se trata sobre los factores del clima. En este caso, como estamos observando en la imagen, la península ibérica presenta una gran variedad de diferentes tipos de climas, ¿vale? La diversidad es enorme. ¿Qué es lo que provoca que haya una gran diversidad de climas en España? La pregunta que aparece aquí. Bueno, pues lo que provoca que haya una gran diversidad de climas en España son los factores del clima. Concretamente existen dos, los factores geográficos y los factores termodinámicos. Los factores geográficos, que son los más sencillos de entender y que además seguramente habéis estudiado en otros cursos anteriores, son la latitud, la posición geográfica de España, la influencia del mar y el relieve. Sin embargo, los factores termodinámicos, que son factores vinculados con el movimiento de grandes masas de aire, son la circulación atmosférica en superficie y la circulación atmosférica en altura. Vamos a comenzar con los factores geográficos, concretamente con la latitud. Como estamos observando en la imagen, la latitud es la distancia entre cualquier punto de la superficie terrestre y el paralelo cero, llamado ecuador. El ecuador es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Bueno, pues esto influye en el clima muchísimo, puesto que las zonas cercanas al ecuador, al darle la luz del sol, las rayos del sol, de forma más perpendicular, más directa, las temperaturas hacen que sean más altas. Pero cuidado, no solamente afectan a las temperaturas, sino que también afectan a las precipitaciones. Puesto que las zonas cercanas al ecuador, al hacer más calor, pues hay más evaporación y por tanto hay más lluvia, hay más humedad. ¿Qué ocurre en las zonas más alejadas del ecuador? Pues que hace más frío, como aparece en la zona del círculo polar ártico y de la zona del círculo polar antártico. España se encuentra en una zona intermedia, en lo que se conoce como zona templada, y esto pues afecta muchísimo tanto a las temperaturas como también a las precipitaciones. Por ejemplo, a las temperaturas, la zona del sur de la península ibérica, Andalucía por ejemplo, hace más calor que la zona norte de la península ibérica, por tema de latitud, al encontrarse, por ejemplo, Málaga más cerca del Ecuador que, por ejemplo, Santander al norte. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, el factor geográfico de la posición geográfica de España. Bueno, pues España, tendríamos que decir que España se encuentra en una posición geográfica fronteriza, ya que se encuentra entre dos grandes continentes con diferencias climáticas obvias. África, por ejemplo, presenta un clima mucho más cálido, obviamente, al encontrarse cerca del Ecuador. Sin embargo, el continente europeo presenta un clima mucho más frío, simplemente por el hecho de la latitud, al encontrarse más lejos del Ecuador. Pero es que al mismo tiempo que España se encuentra en una situación fronteriza entre dos continentes, también se encuentra en una situación fronteriza entre dos masas de agua de muy diferente temperatura. Por ejemplo, el Océano Atlántico, que vemos a la izquierda, presenta unas temperaturas mucho más bajas y también es una masa de aire mucho más húmeda. Sin embargo, el mar Mediterráneo presenta unas temperaturas más altas y además es mucho más seco. Eso en cuanto a la posición geográfica. En cuanto a la influencia del mar, que es también fundamental, tenemos que decir que la península ibérica presentan zonas de muchísima influencia del mar y zonas de una escasa influencia del mar. Por ejemplo, la península ibérica, concretamente el interior de la península ibérica, presenta una escasa influencia del mar, debido a que las costas de España son muy poco recortadas. Y eso hace que el mar, que tiene una capacidad de suavizar las temperaturas, no influya para nada en zonas como en Madrid. Por tanto, la temperatura en verano es más alta y la temperatura en invierno es más baja. ¿Pero qué pasa en las zonas de costa de la península ibérica? Pues que al recibir una influencia del mar mayor, pues hace que las temperaturas se suavicen. Es decir, que en invierno haga menos frío y que en verano haga menos calor. Pero al mismo tiempo que tenemos la península ibérica, España también tiene tanto el archipiélago de las Baleares como también el archipiélago de las Canarias. Por tanto, la influencia del mar en estas zonas es mucho mayor y por tanto hace que la temperatura sea mucho más suave. Es decir, que la oscilación térmica, la amplitud térmica, sea mucho menor en las zonas del archipiélago que en la península ibérica. Vamos ahora al último factor, que es quizá el más complejo, que es el relieve. Porque el relieve, las montañas, por ejemplo, influyen de una forma decisiva en el clima. Concretamente, influyen de tres maneras. En primer lugar, la península ibérica presentan montañas que se encuentran paralelas prácticamente a la costa, como por ejemplo puede ser la cordillera costero-catalana, la cordillera cantábrica o los sistemas béticos.
Esto hace que si de por sí el interior de la península ibérica tenga muy poca influencia del mar, debido a las montañas tenga menos influencia del mar todavía. Zonas como la meseta norte o la meseta sur, pues al encontrarse encajonada en zonas con relieve, hace que la influencia marítima sea mínima y por tanto las temperaturas sean mucho más extremas en verano y en invierno. Esa es la primera manera de influir. La segunda manera es a través de una cosa, de un proceso que se llama gradiente térmico vertical. Vamos a verlo, el gradiente térmico vertical. El gradiente térmico vertical supone que las temperaturas bajan conforme vamos ganando en altura. Es decir, que a mayor altura, menor temperatura. ¿Cuánto? Pues las temperaturas bajan 0,6 grados cada 100 metros, o dicho de otra manera, 6 grados cada 1000 metros. Esa sería la segunda manera de influir el relieve en las temperaturas. Y en tercer y último lugar, también el relieve influye en las temperaturas, pero también influye en las precipitaciones, puesto que las montañas presentan siempre dos vertientes, o dos, digamos así, dos laderas. La ladera de Barlovento, la cara de Barlovento, y la cara o ladera de Sotavento. Vamos a verlo en la imagen que se ve mucho mejor. Las zonas de Barlovento, es decir, que están orientadas hacia donde el viento, donde las masas de aire vienen, siempre son las zonas más húmedas, puesto que son las zonas que llueve más y por tanto hay menos insolación y por tanto las temperaturas suelen ser más bajas en el Barlovento. Esto es debido a que los vientos, cuando chocan contra una montaña, suben. Al subir se enfrían debido al gradiente térmico vertical y precipita el agua, precipitan estos vientos, estas nubes, al enfriarse y condensarse el agua. Sin embargo, cuando estos vientos húmedos ya ha precipitado en la ladera de Barlovento, cruzan a la ladera de Sotavento, que está protegido de los vientos, protegido de estas masas de aire, y obviamente no precipitan, sino que ya bajan totalmente secos o mayormente secos. Y eso hace que la insolación sea mayor, puesto que hay más sol al precipitar menos, y además pues sean mucho más secas. La ladera de Barlovento y Sotavento influye, como digo, en la temperatura y también en las precipitaciones, pero también influye en la vegetación, puesto que la ladera de Barlovento presenta más vegetación porque llueve más, y la ladera de Sotavento tiene menos vegetación puesto que llueve menos. Es algo bastante obvio y de sentido común. Vamos a ver en siguiente lugar los otros factores que son un poquito más difíciles, un poquito más que conocéis un poquito menos, como son los factores termodinámicos, que como hemos dicho antes son de dos tipos: la circulación atmosférica en superficie y la circulación atmosférica en altura. Pero para poder entender estos factores termodinámicos tenemos que poner antes un pequeño vídeo, como estáis viendo. Aquí se observan en diferentes colores, amarillo, naranja, rojo, que se van moviendo aire. Eso que se ve son grandes masas de aire. Grandes masas de aire que están en constante circulación en nuestro planeta Tierra. Como estáis viendo, se van moviendo constantemente, no paran y se van moviendo, fijaos que de forma diferente. Algunas masas de aire se mueven en el sentido de la aguja del reloj y otras masas de aire se mueven en el sentido contrario a la aguja del reloj. Eso vamos a ver ahora qué significa porque es importante. Bueno, pues justamente es eso. La circulación atmosférica son grandes masas de aire que no están quietas, sino que se están moviendo a lo largo y ancho del planeta Tierra. Pero se mueven a diferente altura. Es decir, que hay masas de aire que se mueven más cerca de la superficie, en lo que se conoce como pues, circulación atmosférica en superficie, y después hay grandes masas de aire que no se mueven cerca de la superficie, sino que se encuentran en la altura de la atmósfera, en torno a unos 10 kilómetros, 13 kilómetros de altura. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos de ambas circulaciones atmosféricas en altura y superficie? Bueno, pues los elementos de la circulación atmosférica en superficie son los centros de acción y las masas de aire. Esto es lo que se va moviendo a nivel más superficial, cerca de la superficie. Mientras que la circulación atmosférica en altura son vientos que se mueven más en altura, a una mayor distancia de la superficie, y que el elemento principal se llama jet stream. Antes de seguir, tengo que dejar claro una cosa muy importante. Y es que la circulación atmosférica en altura y en superficie están relacionadas. De hecho, la circulación atmosférica en altura afecta a la circulación atmosférica en superficie. El jet stream hace que los centros de acción se vayan moviendo, ¿vale? Así que eso es importantísimo que quede muy claro. La circulación atmosférica en altura afecta a la circulación atmosférica en superficie. De hecho, vamos a verlo un poquito más adelante.
Pero comenzamos con la circulación atmosférica en superficie, concretamente con los centros de acción. Hay que decir que los centros de acción, como estáis observando aquí, son zonas donde hay altas o bajas presiones y que esas altas o bajas presiones condicionan el clima. ¿Qué es una presión? Bueno, pues la presión es el peso del aire, es la densidad del aire. Y en este caso, según la densidad del aire, hace un clima o hace otro, o hace un tiempo o hace otro. Y obviamente se mueven en función del jet stream, como hemos dicho antes. Los centros de acción son dos. Los anticiclones o altas presiones, que tienen más de 1013 milibares. Hay que decir que los milibares son el peso de la presión en la manera de medir la presión del aire, y que cuando un anticiclón o una alta presión se sitúa sobre España, provocan que en España, en ese momento, haya tiempo soleado, sin lluvia. Lo contrario es una borrasca o una baja presión, que tienen menos de 1013 milibares. Recordad que los milibares es la manera de medir el peso del aire. En este caso, cuando una borrasca o una baja presión se sitúa encima de España, pues provocan tiempo lluvioso e inestable. ¿Cuáles son las altas presiones y bajas presiones que más afectan a España? Pues son dos. El anticiclón de las Azores es el que más afecta en España en cuanto a anticiclones, y en cuanto a las borrascas afectan dos: la borrasca de Islandia y la borrasca del Golfo de Génova. Antes de seguir con el anticiclón y borrascas, quiero que veáis cómo se ven ambos en un mapa del tiempo. Los anticiclones se observan siempre con una A muy grande, que significa alta presión o anticiclón, y se mueven en el sentido contrario de las agujas del reloj. En el vídeo que hemos puesto antes se veían anticiclones moverse justamente en esa dirección. Sin embargo, las bajas presiones o borrascas se coloca con una gran B. Y en este caso son aquellas masas de aire que se mueven en el sentido de la aguja del reloj. Vamos a ver un poquito cuáles son los anticiclones y borrascas más importantes, los que hemos comentado antes. En primer lugar nos encontramos con el anticiclón de las Azores. Este anticiclón de las Azores se mueve de norte a sur dependiendo del año y provocando un tiempo pues bastante estable y soleado en España. ¿Cuándo se mueve al norte y cuándo se mueve al sur? Pues muy sencillo. Se mueve al norte o al sur en verano o en invierno. Por ejemplo, en verano el anticiclón de las Azores sube un poquito hacia el norte debido al jet stream. Y eso provoca que afecte más a la península ibérica, generando un tiempo soleado y estable en verano. Muy bueno para el turismo. Mientras que el anticiclón de las Azores se mueve un poquito más al sur, dejando de afectar tanto a la península ibérica en invierno. De modo que en invierno sí que permite este anticiclón la entrada, deja la puerta abierta a la entrada de borrascas que pueden provocar lluvia en la península ibérica. Muy bien, aquí vemos de qué manera se mueve, ¿no? En el norte, en verano nos lo encontramos un poquito más al norte, mientras que en invierno nos encontramos un poquito más al sur, debido, como digo, al jet stream, que es el que, digamos, de alguna manera empuja a este anticiclón de las Azores. Después nos encontramos con las borrascas más importantes, que en este caso, como digo, son dos. En primer lugar, la borrasca permanente de Islandia, que es un gran emisor a la península ibérica de aire húmedo y muy frío, que provoca temperaturas bajas y además lluvias. Y por último, es una borrasca que afecta especialmente en otoño y primavera a la península ibérica. Sin embargo, el segundo, que es el llamado la borrasca del Golfo de Génova, se provoca por el choque de aire frío por el choque del aire frío centroeuropeo y mediterráneo, y provoca precipitaciones especialmente en las Islas Baleares y en la zona del este peninsular. Es decir, la zona de Cataluña, la zona de Valencia, la zona de Alicante, etc. Eso en cuanto a los centros de acción. En segundo lugar, los centros de acción, de alguna manera, afectan a las masas de aire, que esto es muy importante. Tenéis que saber que una masa de aire es viento, es aire, que tiene temperaturas diferentes. Y que además las masas de aire también reciben nombres. Y su nombre depende del lugar de donde vengan. En este caso, en España, afectan tres tipos de masas de aire, que tienen temperaturas diferentes y que además aportan a la península ibérica diferentes tipos afectan al clima de diferentes maneras. Por ejemplo, en España tenemos masas de aire polar. Estas masas de aire polar se combinan con las masas de aire ártico. En ambos casos, la masa de aire polar y las masas de aire ártico suelen venir del continente europeo, es decir, vienen del norte, ¿vale? Mientras que las masas de aire tropical vienen del sur, es decir, vienen de la zona de África. Comenzando por las masas de aire polar,
tenemos que proceden del Polo Norte, sí, por tanto proceden del norte de Europa, y que provocan fuertes lluvias y vientos. Al mismo tiempo, las masas de aire ártico, ¿vale? Hay de dos tipos. Las masas de aire húmedo, ártico, que proceden del Atlántico Norte, nuevamente proceden del norte de Europa, ¿vale? De la zona de Islandia, y que provocan precipitaciones muy intensas. Sin embargo, también en ocasiones vienen masas de aire que también proceden del norte, en este caso de la zona de Siberia, Rusia, y que sin embargo, al proceder no del mar, como pasa con las húmedas, sino que proceden del continente, concretamente de zonas muy interiores, como son Siberia en Rusia, pues no generan precipitaciones, sino que generan olas de frío muy intenso. Mientras que las áreas, por último lugar, las masas de aire tropical, que como hemos comentado antes, que proceden del norte de África fundamentalmente, pasa igual. Nos encontramos con masas de aire tropical marítimo que son húmedas, ¿vale? Son cálidas, pero al mismo tiempo son húmedas. Y también y por último, masas de aire tropical continental, que al igual que pasa con las masas de aire árticas secas, son secas y cálidas. Y son las que provocan las olas de calor en verano, que tanto nos gustan a todos, ¿verdad? Muy bien. Aquí en esta imagen se ve claramente el lugar por el cual vienen las diferentes masas de aire a la península ibérica. Fijaos que el polar marítimo procede, como hemos comentado antes, de la zona norte, ¿vale? De la península ibérica. La ártica marítima también procede del Atlántico Norte, mientras que la polar continental, fijaos, y la ártica continental procede, sin embargo, de zonas continentales, zonas mucho más secas. Mientras que la tropical marítima y la tropical continental proceden del sur, concretamente la continental de África, y la tropical marítima también procede del sur, ¿vale? Aunque en este caso del Atlántico más hacia el sur, por tanto va cerca del Ecuador, hace más calor. Muy bien, ¿qué pasa cuando dos masas de aire de diferente temperatura o temperatura chocan? Pues cuando dos masas de aire de diferente temperatura chocan, se producen los llamados frentes, en los cuales nos vamos a estudiar fundamentalmente tres: el frente frío, el frente cálido y el frente ocluido. El frente frío se produce cuando el aire frío avanza sobre una masa de aire caliente. Esta situación hace que se provoca un efecto cuña y que la masa de aire caliente, al ser menos pesada, suba y ascienda. Al ascender esta masa de aire caliente, pues se enfría rápidamente y empieza a precipitar, provocando precipitaciones muy intensas y tormentosas. Es lo que se conoce como frente frío. El frente cálido se produce cuando una gran masa de aire caliente avanza más rápido que una masa de aire frío. Es decir, que avanza sobre esa masa de aire frío. Pero claro, el aire cálido, como hemos dicho antes, pues al ser menos pesado, pues también provoca, la masa de aire frío se queda abajo y la masa de aire caliente también asciende sobre el aire frío, generando lluvias más débiles. Y finalmente, el llamado frente frío, cuando un frente frío y un frente cálido se unen, chocan, se produce lo que se conoce como un frente ocluido, también provocando que el aire frío permanezca abajo porque pesa más y el cálido se queda arriba, precipitando también nuevamente mucho. Estos serían los tres tipos, como digo, de frentes que existen, los más importantes: cálido, frío y ocluido. En todos llueve, precipita. Vamos en último lugar a ver la circulación atmosférica en altura, de los cuales nos encontramos que el elemento principal se llama jet stream. Y esto quiero que quede muy claro, porque jet stream es algo bastante novedoso para vosotros. Y es que tenéis que saber que a unos 13 kilómetros de altura aproximadamente nos encontramos que hay un chorro de aire que va a una enorme velocidad, a unos 300 kilómetros por hora, ¿vale? Que se conoce como corriente en chorro o jet stream. Como estáis viendo, la corriente en chorro o jet stream, digamos que es la dirección del aire de esta corriente del chorro, va de oeste a este. Por tanto, cuando tú coges un avión de España a Estados Unidos, vas en dirección opuesta al jet stream. Por tanto, hace que el avión vaya más lento al tener que ir superando la velocidad del jet stream. Sin embargo, cuando viajas de Estados Unidos a España, el tiempo es mucho menor, debido a que digamos que coges el jet stream, vas a favor del jet stream y por tanto hace que el avión vaya más rápido. Fijaos qué curioso. Bueno, pues el jet stream, que es el nombre de esta corriente en chorro, se va moviendo.
Hemos dicho antes que la velocidad que alcanza son 300 km por hora, aunque hay que decir que varía la velocidad, ya bien sea invierno o verano. Por ejemplo, cuando es invierno, el jet stream se desplaza hacia el sur, aumentando su velocidad. Eso provoca que las ondulaciones del jet stream sean bastante más suaves, ¿vale? Y que apenas se produzca crestas ni vaguadas. Como estamos viendo, esto permite al anticiclón de las Azores, el jet stream lo empuja hacia el sur, puesto que, repito, se desplaza hacia el sur, y hace que entren vientos de borrasca en la península ibérica, provocando lluvias en la península ibérica en invierno. Sin embargo, en verano el jet stream se desplaza hacia el norte. Sin embargo, a pesar de que se desplace hacia el norte, su velocidad disminuye, creando lo que se conoce como vaguadas y crestas. Crestas son la parte, es como la zona más alta del jet stream, son las altas presiones, y las vaguadas que son, digamos, lo que queda abajo, digamos, del jet stream. Al desplazarse hacia el norte, el jet stream, digamos, que permite que el anticiclón de las Azores pues suba también hacia el norte, provocando que afecte mucho a España y, por tanto, generando tiempo estable y muy soleado en verano. Aquí se ve claramente, como hemos comentado antes, la diferencia entre el verano, donde el jet stream se desplaza hacia el norte, dejando que el anticiclón de las Azores, que se ve aquí claramente con una A, pues afecte más a España. Y aquí, sin embargo, en invierno, fijaos cómo la corriente en chorro se desplaza más hacia el sur, y eso provoca que el anticiclón de las Azores se desplace también más hacia el sur, haciendo que deje de influir en la península ibérica. Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo para este vídeo, que ya es muchísima información sobre los factores del clima. Así que en el siguiente vídeo estudiaremos los elementos del clima, que también son muy importantes. Hasta el siguiente vídeo, nos vemos. Hasta luego.